La carta llegó un jueves. Marina Torres acababa de terminar de discutir un litigio de propiedad en un frío juzgado de Madrid cuando su secretaria se lo entregó. Un sobre azul pálido con una letra delicada y el tipo de papel perfumado que ya nadie usaba. Parecía fuera de lugar junto a su tableta y su teléfono, y olía a sábanas calentadas por el sol y a algo cítrico. Algo de hace mucho tiempo. No lo abrió hasta bien entrada la noche, después de ducharse, con el pelo aún húmedo y el gato enroscado en los tobillos. Se sentó a la mesa de la cocina con un vaso de vino y rompió el sello como si estuviera abriendo una herida. La letra era inconfundible, anticuada, decisiva. La había escrito su abuela, Isabel Torres. Mi queridísima Marina, si estás leyendo esto, me he ido. Espero que no me odies por esperar hasta ahora para hablarte con sinceridad, pero nunca pude decir lo que había que decir mientras vivía. Nunca se me dieron bien las emociones, ni las tuyas, ni las de tu madre, ni siquiera las mías. Pero te quería. Desde el momento en que naciste, te quise más ferozmente de lo que jamás quise a nada en este mundo. Marina se detuvo, parpadeó una vez y siguió leyendo. Eres el único heredero de la flor de azahar, el huerto de nuestra familia. Sé lo que debes estar pensando. Véndelo, quémalo, dejarlo. Pero te pido que no decidas de inmediato. Vayan allí, camina por la tierra, abre la vieja casa, huele los árboles. Allí te esperan más que naranjas. Hay cosas que nunca le dije a tu madre, cosas que nunca le dije a nadie. Tal vez entiendas por qué, tal vez me odies por ellas, pero si encuentras lo que te dejé, sabrás la verdad. Y tal vez, solo tal vez, vuelvas a casa. Con todo mi amor, Isabel Marina leyó la carta 2, 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la dejó sobre el mostrador, como si fuera a quemarla si la sostenía demasiado tiempo. La flor de azahar. Hacía 27 años que no pensaba en aquel lugar. Recordaba los amplios campos que resplandecían bajo el sol de la mañana, la forma en que las flores se le pegaban al pelo cuando bajaba rodando por la colina, y cómo la voz de su abuela resonaba entre las arboledas, tan fuerte como siempre, llamándola para comer. También recordaba la espalda de su madre cuando salía por la puerta principal, arrastrando una maleta, sin mirar atrás. El huerto estaba en Carcaixent, un pueblo que no visitaba desde que tenía 9 años. Se sentía como en otro planeta. Marina se sirvió otro vaso de vino, pero no se lo bebió. Se sentó a la mesa en silencio, con la carta a su lado y su gato dormido y sin molestar. Y por primera vez en mucho tiempo, Marina no se sintió en control. Se sentía como una hija. El tren de Madrid a Valencia tardó algo menos de 2 horas, pero bien podría haber sido una máquina del tiempo. Marina vio cómo el mundo moderno se alejaba por la ventanilla. Acero y cristal, sustituidos por olivares y campos de naranjos. El zumbido de la ciudad desvaneciéndose en la calma rítmica del campo. Ella no había conducido. Algo en ella se resistía a la idea de ponerse al volante, como si su presencia fuera demasiado permanente. Cuando el taxi la dejó a las afueras de Carcaixent, ya era tarde. El cielo estaba dorado. La entrada a la flor de azahar se alzaba ante ella como un sueño medio olvidado. Arqueada, descascarillada de pintura blanca, con la verja de hierro ligeramente entreabierta. Sus zapatos crujieron contra la grava cuando avanzó con la maleta a cuestas. El huerto estaba tranquilo, pero no muerto. Los árboles se extendían en hileras como viejos soldados cansados. Las flores aún se aferraban a algunas ramas, y naranjas del tamaño de un puño colgaban bajas, brillando como pequeñas linternas. La casa, una finca de 2 plantas con contraventanas verdes descoloridas y muros de piedra agrietados, estaba enclavada entre los árboles, cálida por el recuerdo y la sombra. La hiedra había empezado a trepar por los laterales, y el aire olía a tierra y dulce podredumbre. Marina permaneció de pie durante un largo minuto. No esperaba que vinieras de verdad, dijo una voz detrás de ella. Se volvió bruscamente, entrecerrando los ojos al sol. Carmen Morales era exactamente como Marina la recordaba, curvilínea, de piel bronceada y envuelta en risas, aunque ahora esas risas tenían el brillo cansado de la edad adulta. Llevaba una blusa de lino y unos vaqueros, y sus brazos se abrieron de par en par como si quisiera abrazar a Marina, pero luego se detuvo,
como si no estuviera segura de si sería bien recibida. Marina asintió con la cabeza. ¿Sigues aquí? Carmen se encogió de hombros. Algunos no salimos. Algunos no queríamos. Sonrió con más dulzura. Te pareces a tu abuela. Marina no estaba segura de si eso era un cumplido o una maldición. Lo siento, añadió Carmen suavizando su voz. Yo la quería. Todos la querían. Incluso los que fingían que no. Marina miró hacia los campos. Es más pequeño de lo que recordaba. Siempre lo es, dijo Carmen. Luego señaló hacia la casa. La hemos mantenido cerrada, pero algunos vecinos han ayudado a limpiar. Tiene agua corriente, electricidad más o menos, pero no hay internet. Puedo prestarte un dongle. Marina enarcó una ceja. ¿Ahora eres el soporte técnico de la ciudad? Soy la mujer del alcalde, dijo Carmen sonriendo, lo que significa que lo soy todo. Antes de que Marina pudiera responder, otra figura se acercó, caminando por el sendero lateral, limpiándose las manos con un trapo. Un hombre con botas de trabajo y una camisa descolorida por el sol. Alejandro Vidal. Era más alto de lo que ella recordaba a la mayoría de los hombres de su infancia. Delgado, de mandíbula fuerte, barba de 2 días y piel aceitunada que captaba la luz. Sus ojos eran oscuros e ilegibles. Asintió una vez a modo de saludo. Este es Alejandro, dijo Carmen. Ha estado ayudando en la propiedad. Conoce cada centímetro de esta tierra. Alejandro esbozó una sonrisa tranquila y profesional. Señorita Torres. Solo Marina, dijo. Os dejaré hablar, dijo Carmen, dando un paso atrás. Ya sabéis dónde encontrarme. Alejandro no volvió a hablar hasta que Carmen se hubo ido. Entonces miró a Marina de arriba abajo, no de forma grosera, solo evaluándola, como si estuviera tratando de averiguar qué clase de persona heredaría un huerto moribundo y se presentaría. ¿Te vas a quedar mucho tiempo? Preguntó. Solo unos días. Estoy vendiendo. No se inmutó, pero tampoco pareció sorprendido. Es una buena tierra, dijo con voz uniforme. Descuidada, pero puede recuperarse. Con paciencia. No soy agricultora, respondió. Y tengo una vida en Madrid. Asintió lentamente, como si lo hubiera oído antes. Por supuesto. Ella sintió que se le ponía a la defensiva, pero no dijo nada. El silencio entre ellos se hizo más denso, y solo se oyó el lejano zumbido de las abejas, y de vez en cuando, el suave golpe de la fruta contra la tierra. Entonces Alejandro se hizo a un lado y señaló hacia la casa. ¿Quieres que te enseñe la casa? Creo que lo recuerdo, dijo Marina, y pasó junto a él, dejando tras de sí el olor de la carta de su abuela. Dentro el aire estaba seco y un poco mohoso, pero la luz del sol se colaba por las ventanas en suave dorado. Los muebles estaban cubiertos de telas blancas, como fantasmas esperando a ser descubiertos. El polvo bailaba bajo la luz. Marina soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Este lugar no era solo su herencia. Era una pregunta esperando respuesta. Aquella noche, Marina estaba tumbada en el pequeño dormitorio del piso de arriba que una vez había sido suyo. El papel pintado se estaba despegando en una esquina, y unas cuantas estrellas que brillaban en la oscuridad y que ella había pegado en el techo de hacía décadas seguían aferradas al yeso, oscurecidas por el paso del tiempo. No había encendido la luz del techo, solo el resplandor anaranjado de una lámpara de mesilla iluminaba la habitación. El huerto susurraba tras la ventana. El viento pasaba entre los árboles como un suspiro grave. No podía dormir. Se levantó, descalza, y recorrió el chirriante pasillo hasta el estudio, la habitación favorita de su abuela. Aún olía a aceite de naranja y a libros viejos. Había una pila de álbumes de fotos junto a una cesta de bufandas a medio tejer. Sobre el escritorio, una pluma estilográfica, un frasco de tinta seca y una polvorienta caja de madera con el pestillo roto. Lo abrió. Dentro había fotografías amarillentas, algunas en blanco y negro y otras en colores desvaídos. Su abuela a los 20 años, riendo al sol. Su madre, Teresa, con una tímida sonrisa, acunando a un recién nacido que debía de ser Marina. Unas cuantas fotos que Marina no reconoció. Isabel y un hombre con un traje elegante, con la cara medio ensombrecida, delante de una plantación de cítricos. Debajo de las fotos, envueltas en un pañuelo de seda, había 3 cartas. Una iba dirigida a Teresa, las otras a mi Marina,
con la misma letra afilada y sesgada de la carta que la había citado aquí. Dudó, y luego desdobló el que le correspondía. No conocerás todas las caras de estas fotos, pero son importantes. Son trozos de la historia que nunca conté. Cometí errores, Marina. Algunos por orgullo, algunos por miedo, pero esta tierra, este huerto, una vez fue algo más que naranjas. Era amor, y dolor, y una promesa que no pude cumplir. Quería protegerte de la tierra, de tu madre, de lo que fuimos. Pero tienes derecho a saber qué hay enterrado aquí, y no solo en la tierra. Hay un árbol en la esquina sur, el que tiene la rama rota. Ahí es donde escondí el resto. Cuando llegue el momento, cava. Marina leyó 2 veces la última línea. Sus dedos se apretaron alrededor de la página. No sabía si sentirse honrada, enfadada o maldita. De repente oyó que llamaban a la puerta. Sobresaltada se volvió hacia la ventana. Era casi medianoche. Volvieron a llamar a la puerta, ligera e insistentemente. Bajó las escaleras y abrió la puerta principal. Alejandro estaba allí de pie, con una linterna en una mano y una caja de naranjas frescas en la otra. Pensé que estarías despierto, dijo. Parpadeó. Es tarde. Se encogió de hombros. No parecía el tipo de noche en la que alguien duerme. Ella se hizo a un lado y él entró sin pedir permiso. En la cocina colocó las naranjas sobre la encimera. No son de tus árboles. Todavía no. Son de la arboleda de Vidal. ¿Intentas impresionarme con productos?, preguntó ella enarcando una ceja. Ofreció la más pequeña de las sonrisas. Ha funcionado en casos más difíciles. Marina cogió una de las naranjas y se la puso delante de la nariz. El aroma la transportó. Las manos calientes pelando la piel, los dedos pegajosos, el zumbido de su abuela en la cocina. «Trabajabas para Esteban Ferrer», dijo de repente. Se quedó quieto. «Sí. ¿Todavía lo haces?» «No, no desde hace años». Ella asintió, pero el silencio volvió a prolongarse. Este lugar tenía una forma de arrancar verdades a la gente, a veces con demasiada facilidad. Alejandro echó un vistazo a la cocina, con voz grave. El año pasado volvió a ofrecer comprar este huerto. Tu abuela se negó. Ella dijo que él le hizo una promesa una vez, murmuró Marina. Los ojos de Alejandro se dirigieron a los suyos. ¿Te dijo por qué se negó? No, nunca vendió lo que le importaba, incluso cuando le costaba. Había algo en su tono, algo personal, pero él no lo explicó, y ella no preguntó. Todavía no. Cuando por fin se marchó, Marina volvió a quedarse sola en la cocina, con el peso de la vieja casa presionando a su alrededor como un recuerdo hecho de madera y piedra. Cogió la naranja y la peló lentamente. El zumo corría por sus dedos como algo que se despierta. A la mañana siguiente, Marina se encontraba sentada en la terraza de una cafetería de la plaza del pueblo, con un café cortado enfriándose frente a ella y el aroma del pan con tomate recién hecho saliendo de la mesa de al lado. Carca y Shen no había cambiado mucho. Tal vez habían pintado los bancos, tal vez la panadería de enfrente tenía un nuevo rótulo, pero su corazón seguía envuelto en esa extraña y lenta magia que había olvidado cómo sentir. Carmen llegó 10 minutos tarde, un torbellino de perfume, pulseras tintineantes y risas fáciles. Se sentó frente a Marina y se colocó las gafas de sol en la cabeza como una corona. «Pareces una mujer que ha dormido en casa de su abuela», dijo con una sonrisa burlona. «Lo hice», contestó rotundamente Marina. «Cruje como si recordara todo lo que dije de niña». Carmen se rió, pero sus ojos se detuvieron en el rostro de Marina un segundo más de lo necesario. «¿Estás bien?» «Aún no lo sé», admitió Marina. «El lugar está lleno de fantasmas». «Isabel nunca tiraba nada», dijo Carmen removiendo su café. «Cartas, los zapatos, rencores». Marina la miró. «Estabas muy unida a ella, ¿verdad?» Carmen dudó apenas una fracción de segundo. «Ella me cuidó cuando mi madre enfermó. Pasé todos los veranos corriendo por ese huerto contigo hasta que te fuiste». «Yo no me fui, mi madre lo hizo». «Lo sé», dijo Carmen, más suave ahora. «Y entonces dejaste de escribir. Pensé que te habías olvidado de todos nosotros». «No olvidé», dijo Marina en voz baja. «Solo aprendí a dejar de recordar».
Se sentaron en silencio durante un rato, ambos sorbiendo su café. Era cálido y penetrante, como el aire de aquella mañana. Por último, Marina preguntó, ¿qué sabes de Esteban Ferrer? Carmen frunció los labios. Esteban sabe todo lo que pasa en este pueblo. Siempre lo ha hecho. Su dinero mantiene a la mitad de la gente a flote y a la otra mitad con miedo. Vino al huerto. ¿Ya? La cara de Carmen se tensó. Eso fue rápido. Quiere comprarlo, barato. Creo que está enfadado porque Isabel nunca vendió. Se ganó muchos enemigos diciendo que no, dijo Carmen. Sobre todo a los hombres que no estaban acostumbrados a oírlo. ¿No te gusta? No le cae bien a nadie, contestó Carmen, y por un segundo la sonrisa se le borró de la cara. Pero todos actúan como si lo hicieran. Marina se echó hacia atrás. Alejandro trabajaba para él, ¿lo sabías? Carmen asintió. Ya no hablan. Alejandro es demasiado orgulloso, demasiado sincero. No te lleva lejos con alguien como Esteban. Suenas como si lo estuvieras protegiendo. Solo digo que la gente cambia. Alejandro ha pasado por cosas. Y no es el único con historia ligada a ese huerto. Marina arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Pero Carmen se limitó a sonreír de nuevo, con cuidado. Ya verás. Dale tiempo. Todo lo que está enterrado en esta ciudad sale a la superficie. Se levantó y se quitó las migas invisibles de la falda. ¿Vendrás a la cena del pueblo este fin de semana? Es la temporada de recolección. Un gran acontecimiento. Alejandro suele estar allí. No lo tenía previsto. Deberías. La gente hablará de cualquier manera. También podría disfrutar del vino. Cuando Carmen se marchó, Marina la observó con los ojos entrecerrados. Había algo reservado en ella. Sonrisas demasiado amplias. Pausas que decían demasiado. Para ser una mujer que decía saberlo todo, Carmen se guardaba algo. Marina aún no sabía lo que era, pero tenía intención de averiguarlo. El hombre del bastón llegó a la tarde siguiente. Marina había estado caminando por el borde del huerto, catalogando las hileras cubiertas de maleza y las líneas de riego rotas, cuando vio el coche negro que se arrastraba por el camino de tierra. Elegante, pulido y totalmente inadecuado para el rústico entorno. Se detuvo justo delante de la puerta. Del asiento trasero salió Esteban Ferrer. Era más alto de lo que ella recordaba de las fotos granuladas de la caja de su abuela, aunque la edad había suavizado su figura y curvado su columna vertebral. Su traje de lino a medida era inmaculado, blanco como el pergamino intacto, y su bastón, de caoba oscura y mango de marfil, golpeaba suavemente el suelo mientras se acercaba. «Señorita Torres», dijo, inclinando su sombrero panamá. Su voz era seda bañada en vinagre. «Qué placer verla en persona». Marina no le ofreció la mano. «Ya has estado en la casa una vez». «Lo he hecho», dijo sin inmutarse. Pero esperaba una conversación más civilizada esta vez. Se cruzó de brazos. «No pensé que quedara mucho por decir». «Oh, pero la hay», dijo Esteban, con los ojos afilados como cristales rotos. «Esta tierra, tu tierra, está sentada sobre una oportunidad, y preferiría ayudarte a verla antes de que pierdas el tiempo con sentimentalismos». «¿Sentimentalismo?», se hizo eco Marina. Señaló con la cabeza hacia el huerto. «Se está pudriendo. El orgullo de Isabel lo mantuvo vivo, pero a duras penas. Tú eres abogado, sabes cuando algo ha pasado su mejor momento». Marina le miró fijamente. «Isabel dijo que intentaste comprarlo más de una vez». Esbozó una pequeña y seca sonrisa. Era testaruda, maravillosamente, pero no práctica. Lo suficientemente testarudo como para mantenerlo fuera de tus manos. Un parpadeo pasó detrás de sus ojos, tan rápido que Marina casi no lo vio. Resentimiento, tal vez. O algo más antiguo, más frágil. El tono de Esteban se oscureció un poco. «Ella y yo nos entendimos una vez. Se hicieron promesas. Se rompieron. Ella me debía más de lo que la mayoría admitiría. Ella no te debía nada. Te debía la verdad», le dijo, cortándola. Se miraron fijamente. El zumbido de las abejas llenaba el aire espeso que había entre ellos. Finalmente, Esteban se ajustó el cuello de la camisa y dio un paso atrás. «Te haré una oferta generosa», dijo, «más de lo que vale la tierra, y lo haré discretamente, sin concurso, pero no esperaré para siempre». Marina negó con la cabeza.
Hay algo aquí que todavía quieres. Y no son naranjas. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Quiero paz. Este huerto, este lugar, es un recordatorio. No todos tenemos el lujo de olvidar. Se volvió y golpeó la piedra con el bastón mientras caminaba hacia el coche. Mientras rodaba, Marina se quedó clavada en el sitio, con el corazón latiéndole con fuerza. No de miedo, sino de certeza. Había algo enterrado aquí, algo que Esteban había perseguido durante años, y aún no lo había encontrado. De vuelta a casa, se dirigió de nuevo al estudio y sacó las otras cartas. Esta vez leyó la que iba dirigida a su madre. Teresa, si pudiera volver a hacerlo, te lo habría contado todo. Pero te parecías tanto a mí, tan rápido para huir, tan temeroso de confiar. Intenté protegerte de la verdad sobre Esteban, sobre el huerto, sobre tu padre. Marina se quedó helada. Releyó la frase. Tu padre. Pasó la página. Ningún nombre, ninguna respuesta. Solo más disculpas vagas, más nostalgia, más arrepentimiento. El huerto también le había mentido. O quizá llevaba toda la vida intentando decirle algo, y ahora era el momento de empezar a acabar. La esquina sur del huerto era la más salvaje. Los árboles llevaban años sin control. Las enredaderas trepaban por los troncos como dedos codiciosos, y las naranjas yacían podridas en la hierba, dulces y estropeadas. Marina se abrió paso entre la maleza y buscó con la mirada el árbol que había mencionado su abuela. Una rama rota. Esa era la señal. Lo encontró cerca del viejo muro de piedra, con el tronco cubierto de líquenes. Una rama sobresalía lateralmente, partida por la mitad y astillada, pero aún obstinadamente viva. Proyectaba una sombra torcida bajo el sol de la tarde. Debajo, la tierra parecía intacta, pero el suelo estaba blando. Se arrodilló y empezó a cavar. No tardó mucho. La tierra se desmenuzó fácilmente en sus manos. Unos centímetros más abajo, sus dedos rozaron algo duro. Se detuvo y lo sacó. Una lata de metal, oxidada y sellada herméticamente. Su corazón latía con fuerza. Dentro había viejas fotografías, quebradizas por el paso del tiempo, y varios documentos doblados, algunos envueltos en plástico. Un sobre estaba etiquetado con tinta descolorida. Para Marina, cuando esté lista. No lo abrió allí. En lugar de eso, subió de nuevo a la casa, con las manos aún sucias, y extendió los papeles sobre la mesa del comedor. Un certificado de matrimonio. Isabel Torres y Andrés Navarro. Esteban no. No el hombre de las fotos del huerto. Sacó el siguiente papel. Una escritura de propiedad fechada en 1981. En ella se indicaba que una parcela del huerto había sido cedida temporalmente a una entidad privada y posteriormente devuelta. Pero el nombre del titular temporal había sido tachado con tinta gruesa. Cogió el sobre etiquetado para ella. Marina, si has encontrado esto, entonces ya sabes que tu sangre no es la simple historia que te hice creer. Andrés era mi marido, el padre de tu madre. Murió en el huerto un verano, demasiado joven, demasiado deprisa. Yo aún estaba de luto cuando Esteban volvió a mi vida. Siempre quiso más de lo que yo podía darle, y cometí el error de apoyarme en él cuando estaba más débil. Tú naciste al año siguiente. Teresa aún estaba de luto por su padre, y nunca le dije quién era el tuyo. Ella huyó, y yo no la detuve. Pensé que la estaba protegiendo, protegiéndote a ti. Pero la sangre tiene raíces, Marina. Raíces que llegan más profundo de lo que queremos. Ese árbol que encontraste, tu verdadero abuelo lo plantó. La tierra es tuya en más formas de las que crees. Le temblaban las manos. No estaba segura de qué parte le golpeaba más hondo. La verdad sobre su paternidad o la constatación de que Isabel lo había guardado todo en una caja como si fuera un recuerdo polvoriento más. Llamaron a la puerta trasera abierta. Era Alejandro, con una cesta de limones en la mano y la misma mirada tranquila de siempre, como si ya hubiera descubierto la mayoría de los secretos de la vida y no estuviera del todo contento con ellos. Vio su expresión y entró sin decir palabra. Encontré algo, dijo. Mi abuela mintió sobre muchas cosas. No parecía sorprendido. Eso es lo que hace la gente cuando cree que el silencio es protección. Ella le entregó la escritura. ¿Puedes ayudarme a leer esto?
Creo que Esteban tuvo parte de la tierra una vez. La escaneó y apretó la mandíbula. Sí, esta era su firma antes de que la redactaran. La he visto antes. La usó en un contrato que me negué a firmar. Trabajaste para él. ¿Qué pasó? Alejandro dejó los papeles y se apoyó en el mostrador. Se suponía que tenía que supervisar una urbanización, un complejo turístico. Quería parte de este huerto como patrimonio, algo de lo que presumir ante los inversores. Tu abuela se negó a vender, pero Esteban falsificó el interés de un tercero. Lo descubrí, lo denuncié, me enterró profesionalmente después de eso. Marina le miró fijamente. ¿Por qué no te fuiste de la ciudad? No podía dejar la tierra, dijo simplemente, por la misma razón que tu abuela no lo hizo. No dejas algo que crece a través de tus huesos. Se hizo el silencio entre ellos. No era incómodo, solo pleno. Finalmente preguntó, ¿crees que mi madre lo sabía? Alejandro negó con la cabeza. Creo que Teresa huyó de sus propios fantasmas, como todo el mundo aquí. Y tal vez, pensó Marina, ella también lo había hecho. Hasta ahora, hasta que el polvo y las raíces le exigieron que escuchara. Marina estaba limpiando el armario de la ropa blanca cuando oyó el ruido de neumáticos sobre la grava. Se quedó paralizada. No se esperaba a nadie. Alejandro se había marchado temprano esa mañana para comprobar un sistema de riego cercano. Carmen no había llamado. Los lugareños no aparecían sin avisar. Salió al porche justo cuando se cerró de golpe la puerta de un utilitario plateado. Teresa Torres estaba de pie al pie de los escalones, con el viento tirando de su bufanda y un par de enormes gafas de sol ocultando la mayor parte de su rostro. Parecía mayor de lo que Marina recordaba, pero no débil. Su postura era recta, la barbilla alta. Tenía el aire de una mujer que ya había luchado y sobrevivido, ganara o no. Por un momento ninguno de los dos habló. Entonces Teresa dijo, «Te pareces a tu abuela». Los labios de Marina se crisparon. Todo el mundo sigue diciendo eso. También pareces cansada. Me pregunto por qué, respondió fríamente Marina. Se hizo el silencio entre ellos. Teresa subió los escalones lentamente, con la grava crujiendo tras ella. He oído lo de Isabel, dijo. Lo siento. No viniste al funeral. No me invitaron. ¿Sabías cuándo era? Teresa se quitó las gafas de sol. Sus ojos seguían siendo del mismo marrón oscuro y expresivo, aunque ahora más cansados. No estaba segura de tener derecho a pararme sobre su tumba después de todo. Marina se cruzó de brazos. Ella pensó que te estaba protegiendo. ¿Y a mí? ¿Eso es lo que te dijo? La risa de Teresa era amarga. Ella nunca protegió a nadie. Ella controlaba, moldeaba la verdad como si fuera masa de pan y esperaba que todos nos la tragáramos. Encontré las cartas, dijo Marina, con voz tranquila ahora. Las que nunca envió, y los documentos. Teresa parpadeó. Sé que Esteban no es mi abuelo, continuó Marina. Sé lo de Andrés, sé lo del árbol. Teresa se sentó en el escalón del porche, con los hombros caídos por primera vez. La odiaba por no haberme dicho nunca quién era mi padre, dice. Cuando me quedé embarazada, pensé que por fin se abriría. En lugar de eso, me dio silencio. Y 1000 reglas. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Porque quería fingir que nada de eso importaba. Su voz apenas superaba un susurro, porque no sabía cómo criar a un niño en esa casa sin perderme de nuevo. Marina se tragó el nudo que tenía en la garganta. La ira que había mantenido durante tanto tiempo vaciló. Así que te fuiste. Pensé que si me alejaba, tendrías la oportunidad de ser normal. Pensé que Isabel se ablandaría con el tiempo. Volvió a reír, seca. No lo hizo, ¿verdad? Marina no contestó. Teresa miró alrededor del huerto. Sigue siendo hermoso, incluso salvaje, incluso roto. Me lo dejó a mí, dijo Marina. Todo. Ella siempre quiso, murmuró Teresa. Incluso cuando peleábamos, ella decía que pertenecías a ella, que algún día lo entenderías. No sé si lo sé, admitió Marina, pero estoy empezando a hacerlo. Se sentaron en silencio. Por una vez no había un muro entre ellos. Era otra cosa, una tímida reconstrucción. Entonces Teresa preguntó, ¿ha venido ya? Marina no necesitó preguntar a quién se refería. ¿Esteban? Sí. Ten cuidado. No olvida los desaires. Tu abuela lo humilló cuando pensó que era suyo.
Ha estado esperando una oportunidad para desquitarse. Ya lo ha intentado. ¿Y? He dicho que no. Teresa miró a su hija con algo cercano al orgullo. Bien. Permanecieron sentados un rato más, con la brisa susurrando entre los naranjos a sus espaldas. No lo arregló todo, pero fue un comienzo. La plaza de la ciudad brillaba con las luces de cuerda, colgadas de balcones y farolas como estrellas atrapadas en redes. La música brotaba del escenario central. Animados ritmos flamencos se mezclaban con baladas pop y el ocasional sonido de una trompeta. Las mesas se alineaban en los bordes de la plaza, envueltas en manteles blancos y cubiertas de botellas de vino, aceitunas, jamón y cuencos de humeante fideuá. Era la fiesta de la floración, la celebración anual de la floración del azahar, una tradición que Marina no veía desde que era niña. Carmen había insistido en que viniera. La gente ya está cuchicheando, le había dicho con una sonrisa socarrona. Será mejor darles algo de lo que merezca la pena hablar. Así que Marina vino. Llevaba un sencillo vestido de verano blanco, el pelo suelto sobre los hombros, e intentó no pensar en todas las miradas que la seguían mientras entraba en la plaza. Algunos eran curiosos, otros suspicaces. Unos pocos sonreían con verdadera calidez. Y entonces vio a Alejandro. Estaba junto a un puesto de turrón y almendras garrapiñadas, vestido con una camisa blanca limpia remangada. Su habitual sobriedad se ve suavizada por el aire festivo. Alguien le tendió una copa y él se echó a reír. Fácil, abiertamente, como si saliera de algún lugar profundo. Sus miradas se cruzaron en la plaza, y de repente el ruido se atenuó. No pensé que vendrías, le dijo cuando llegó hasta él. Necesitaba salir de casa, respondió, y Carmen amenazó con enviar un grupo de búsqueda. Alejandro se rió y le entregó un cucurucho de almendras garrapiñadas. Ofrenda de paz, dijo, para lo que venga después. Marina cogió uno. ¿Qué te hace pensar que viene algo? ¿Por qué has estado cavando? Dijo en voz baja. Y por aquí eso siempre agita las cosas. Empezó a sonar una canción lenta. Las parejas entraron en el centro abierto de la plaza, girando suavemente, abrazándose. Alejandro me tendió la mano. ¿Bailamos? Marina dudó solo un segundo. Su mano estaba caliente, fuerte. Se movían despacio, con cuidado al principio, luego con más fluidez a medida que el ritmo les atrapaba. La palma de él se apoyó ligeramente en la cintura de ella. Los dedos de ella se enroscaron contra el hombro de él. No bailas mal, me dijo. No mientes mal, respondió con una sonrisa. Se balanceaban juntos, con el aroma de las flores de azahar en el aire y las luces proyectando un resplandor dorado sobre su rostro. Por un momento, Marina se olvidó de las cartas y los secretos, de Esteban y del viejo dolor. Por un momento, solo hubo esto, el ritmo, la noche, su mano en la de ella. Cuando la canción se apagó, no se separaron inmediatamente. Debería llevarte a casa, dijo finalmente Alejandro con voz grave, antes de que alguien escriba un titular sobre ello. Marina no lo soltó. ¿Y si lo hacen? Entonces la miró. La miró de verdad. Sobreviviría, dijo. Pero no estoy seguro de poder sobrevivir a verte marchar. Algo dentro de ella crujió, suavemente. No un descanso, un florecimiento. Apenas había salido el sol cuando Marina se encontró de nuevo en el huerto, de pie donde había desenterrado la lata el día anterior. Su mente seguía aturdida por lo ocurrido la noche anterior. El baile, las palabras, la silenciosa intimidad de las caricias de Alejandro. Pero había algo más bajo la superficie de aquel momento, algo más oscuro, que la empujaba de nuevo al tranquilo e inquietante laberinto de secretos familiares. Había pasado la mañana escudriñando de nuevo los papeles, estudiando cada detalle, la escritura de propiedad, las cartas, las fotografías antiguas. Todo se sumaba a una verdad innegable. Su abuela había hecho un trato con Esteban Ferrer, oculto bajo capas de papel, silencio y promesas. Pero ¿por qué Isabel se lo había ocultado todo? ¿Por qué había protegido a Esteban cuando cada parte de su vida parecía estar marcada por su sombra? Todavía había muchas cosas que no cuadraban. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de unos pasos que se acercaban. Se volvió y vio a Alejandro caminando hacia ella,
con las manos en los bolsillos de los vaqueros y la mirada cansada pero decidida. «Te has levantado temprano», dijo. «No he dormido mucho», contestó Marina con voz distante. «Todavía estoy tratando de averiguar qué es real». Alejandro se detuvo a unos metros, observándola atentamente. «¿Qué has encontrado?». Le entregó la carta que había descubierto, la de Isabel a Teresa. «Tu abuela nunca te lo dijo, ¿verdad?», preguntó Alejandro con voz tranquila. Marina negó con la cabeza. «Creo que nunca quiso, pero ahora tengo que entenderlo. Esteban no era solo un socio, era algo más personal». Alejandro estudió la carta y luego miró hacia el huerto, con expresión sombría. Esteban e Isabel tuvieron una historia complicada. No se trataba solo de tierras o dinero. Se trataba de algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía admitir del todo. «Sabes más de lo que dices», dijo Marina, entrecerrando los ojos. Dudó y luego asintió. «Trabajé para Esteban cuando volví a la ciudad. Me prometió el mundo. Dijo que yo era el futuro del huerto. Pero cuando empecé a hacer demasiadas preguntas, me mostró lo rápido que podía arruinar a la gente que se interponía en su camino». «Entonces, ¿qué pasó?», preguntó Marina acercándose. «Lo dejé», dijo Alejandro simplemente. «Ya no podía participar en sus juegos, pero mantuve las distancias. No podía arriesgarme a que me arrastrara de nuevo. No cuando vi lo que le estaba haciendo a gente como tu abuela y a ti». «¿A mí?», Marina resonó confundida. «No lo entiendo». «Te ha estado observando, esperando el momento oportuno para arrinconarte», dijo Alejandro en voz baja. «Y ahora que has descubierto la verdad, te has convertido en parte del juego». Marina sintió que la recorría un escalofrío. «Quiere la tierra, lo quiere todo, pero no voy a dárselo». «No puedes irte así como así», advirtió Alejandro. «Esteban no se deja ir tan fácilmente. Hará lo que sea necesario para conseguir lo que quiere». Marina apretó los puños con determinación. «Entonces tendrá que pasar por mí». La mirada de Alejandro se suavizó. Se acercó y le tendió la mano. «No dejaré que te enfrentes a él sola». Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba cargado de emociones tácitas, historia compartida, confianza tácita y algo más que ninguno de los dos podía nombrar. Finalmente, Marina rompió el silencio. «Tengo que ir al ayuntamiento», dijo. «Hay algo que tengo que comprobar. Algo que podría cambiarlo todo». Alejandro asintió. «Iré contigo». El ayuntamiento estaba tan silencioso como el resto de Carcaixent, con el murmullo de la vida a flor de piel. El campanario de la plaza repicó una vez, lenta, pausadamente, y Marina sintió que un peso familiar se asentaba sobre sus hombros. Era como volver a un lugar en el que el tiempo no pasaba, solo esperaba, como una vieja canción en bucle. Alejandro y ella se detuvieron en la entrada, con la mano de ella apoyada en la pesada puerta de madera, mientras sus pensamientos se arremolinaban. En cuanto entraron, el polvo de los años pareció levantarse del suelo. La secretaria municipal, una mujer llamada Isabel Costa, levantó la vista de su escritorio, sorprendida por su entrada. Su expresión se suavizó al reconocerlos. «Te has levantado temprano», dijo Isabel, subiéndose las gafas por la nariz. «¿Puedo ayudarte?». «Necesito acceder a los registros de los últimos 40 años», dijo Marina, con voz firme. «Las escrituras, las transferencias de propiedad, cualquier cosa relacionada con la flor de azahar y su propiedad». Isabel frunció las cejas y miró a Marina y a Alejandro. Pareció sopesar detenidamente la petición antes de asentir. «Veré lo que puedo encontrar, pero puede que tarde un poco. Algunos registros están archivados. Si quieres esperar, puedo empezar con lo que hay en la trastienda». Siguieron a Isabel hasta un estrecho pasillo en la parte trasera del edificio, donde el aire olía a papel y polvo. Las paredes estaban forradas de estanterías de madera atestadas de archivadores, libros de contabilidad amarillentos y viejas historias olvidadas. Los dedos de Marina rozaban los bordes de los armarios a su paso. Finalmente, Isabel se detuvo ante un armario, abrió un cajón y sacó una gruesa carpeta marcada con el nombre de Torres. Marina la cogió y sus dedos temblaron ligeramente al abrirla. Allí, con letra clara, había copias de las escrituras firmadas hacía décadas. Las primeras páginas eran inocuas, traspasos de negocios, transacciones de tierras. Pero a medida que profundizaba,
encontró la pistola humeante. Un documento, firmado y sellado, marcaba el traspaso temporal de las tierras a Esteban Ferrer. Había sido firmado por Isabel Torres, su abuela, y atestiguado por varios funcionarios locales, entre ellos un hombre al que Marina no reconoció. Un abogado llamado Raúl Martínez. El documento estaba fechado a principios de los años 80, más o menos cuando la madre de Marina estaría embarazada de ella. «Mira las fechas», murmuró Marina a Alejandro, con la voz tensa. Ella le traspasó parte de las tierras. «Y mira esta firma. Es de ese abogado, Martínez». Alejandro se inclinó sobre su hombro, con el rostro tenso. Raúl Martínez. Era el abogado de Esteban, sí, pero desapareció hace años. Hace mucho que nadie sabe nada de él. No es solo un traspaso de tierras, es una promesa. ¿Una promesa?, Marina repitió. ¿A quién? Mira la página siguiente, dijo Alejandro, señalando un segundo documento que había quedado escondido detrás de la transferencia. Marina pasó la página y se le cortó la respiración. Las palabras eran claras, incluso en la tinta descolorida. Por los servicios prestados a cambio de lealtad, todas las partes de la Flor de Azahar serán confiadas a Esteban Ferrer, a la muerte de Isabel Torres. Esta promesa es vinculante hasta el final del mandato. A Marina le tembló la mano al leerlo en voz alta. Esto no es solo tierra, esto lo es todo. La mandíbula de Alejandro se tensó. Tu abuela prometió el huerto a Esteban hace mucho tiempo. Puede que te protegiera de él, pero no tenía escapatoria. No cuando se trataba de la tierra. Esa promesa, por eso estaba tan decidida a mantenerte alejado de ella. Por eso me mintió, dijo Marina, con voz entrecortada. No quería que supiera la verdad. Quería que viviera una vida sin que esto me afectara. Creo que quería protegerte de algo más que de Esteban, dijo Alejandro, mirándola con ojos suaves e inseguros. Quería protegerte de sí misma, de sus decisiones, pero no creo que comprendiera lo que te costaría mantenerlo todo enterrado. Marina cerró la carpeta lentamente, sintiendo el peso de la verdad oprimirle el pecho. Tengo que ir a ver a Esteban. No tienes por qué hacerlo solo, dijo Alejandro, con voz firme. Iré contigo. El día era sofocante cuando Marina y Alejandro llegaron a la finca de Esteban Ferrer, una extensa villa que parecía extenderse sin fin hacia el horizonte. La casa, aunque grandiosa, tenía un aura de aislamiento, enclavada entre jardines meticulosamente cuidados e imponentes muros. El aire se sentía denso, cargado con el peso de viejas promesas. Marina sintió la atracción de los recuerdos del huerto detrás de ella, pero los apartó. Hoy no se trataba del pasado, sino del futuro. Cuando se acercaron a la puerta, el guardia de seguridad de la finca, un hombre corpulento vestido de negro, los miró con desconfianza. «Vengo a ver al señor Ferrer», dijo Marina, con voz firme a pesar del nudo en el estómago. El guardia los examina y pide autorización por radio. Momentos después, se les concedió la entrada. La villa era hermosa pero fría en su elegancia. Elegantes suelos de mármol, techos altos y muebles de madera oscura que parecían más arte que algo destinado a ser habitado. La presencia de Esteban parecía perdurar en el aire, la marca de alguien que ha trabajado incansablemente para crear una imagen de poder. Una criada los acompañó al jardín, donde Esteban esperaba sentado bajo una pérgola de piedra rodeada de exuberante vegetación. Vestía una camisa blanca y tenía todo el aspecto del hombre rico e intocable que era. «Señorita Torres», dijo Esteban con una fina sonrisa. «Me preguntaba cuándo vendría». Marina se irguió, con las manos a los lados y los ojos clavados en los de él. «Sé lo que hiciste, sé lo de la promesa». Su sonrisa no vaciló, pero había algo en sus ojos, algo más oscuro, más calculador. «Veo que has estado investigando». «Ya he descubierto bastante», replicó Marina. «Creías que podías controlarlo todo, pero te equivocabas. No voy a dejar que te lleves lo que es mío». Esteban se puso en pie, con el bastón golpeando el suelo a cada paso, mientras se acercaba a ellos. Sus movimientos eran medidos, como los de un depredador que rodea a su presa. «Crees que entiendes lo que está en juego, pero no es así. Esta tierra ha sido mía durante mucho más tiempo del que crees». «Nunca tuviste derecho a ella», replicó Marina con voz firme. «Le prometiste a mi abuela que te lo quedarías después de su muerte. Pero esa promesa ya no es vinculante.
Estoy aquí para decirte que el huerto, la tierra son míos, y no voy a renunciar a ella. Los ojos de Esteban parpadearon, un breve destello de algo inquietante. Se apoyó en el bastón y se acercó un paso, en voz baja. Crees que tienes el control, pero acabas de empezar a entender el juego. No estás preparado para lo que viene a continuación. Estoy lista, dijo Marina, dando un paso adelante. Ya no te tengo miedo. El aire entre ellos crepitaba con tensión, el peso de años de engaño presionando. Pero Marina no se echaba atrás. No ahora. No después de todo lo que había aprendido. Lucharé contra ti con todo lo que tengo, dijo, con voz resuelta. Nunca conseguirás lo que quieres. Esteban la estudió un momento, con mirada fría y calculadora. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y se alejó, con el bastón golpeando bruscamente contra las piedras. «Te arrepentirás de esto», llamó por encima del hombro, su tono tan venenoso como siempre. «Me aseguraré de ello». Marina lo vio retroceder, pero esta vez algo cambió en su interior. El miedo que la había perseguido durante tanto tiempo, miedo al pasado, miedo a la verdad, empezó a disolverse, sustituido por una fuerza feroz e inquebrantable. Tenía la verdad de su parte, y ahora no tenía miedo de usarla. Había llegado la época de la cosecha, y con ella el primer signo real de cambio en la flor de azahar. Era una sensación extraña, ver el huerto vivo de nuevo, lleno de promesas a pesar de las batallas que se habían librado debajo. Los árboles estaban repletos de fruta, y sus ramas se inclinaban por el peso de las naranjas maduras. Por primera vez en años había una sensación de renovación, como si la tierra estuviera por fin lista para reclamar lo suyo. Pero Marina no era la única que había regresado. Todo el pueblo se había reunido para la fiesta que marcaba el comienzo de la cosecha, un tiempo de celebración y tradición. La gente se arremolinaba en el huerto, recogiendo la fruta con la misma facilidad con la que lo habían hecho durante generaciones. El aroma de los cítricos llenaba el aire, mezclado con el sonido de las risas y la música. Pero Marina sabía que la verdadera cosecha, la que determinaría el futuro de la tierra, de su familia y de su propio corazón, aún estaba por llegar. La confrontación final se avecinaba y Esteban no iba a rendirse fácilmente. Seguía ahí, esperando a que ella resbalara, a que mostrara debilidad. Pero ella no lo dejaría ganar. Había tomado su decisión. Alejandro estaba a su lado, como lo había estado en todo momento. Juntos caminaron por el huerto, recogiendo fruta, compartiendo palabras tranquilas entre el bullicio de la gente del pueblo y cogidos de la mano, como si por fin estuvieran preparados para afrontar el futuro. No se trataba solo de la tierra, sino de ellos, de todo lo que habían pasado para llegar a este punto. «He estado pensando», dijo Marina en voz baja, haciendo una pausa para ver a una niña reír mientras arrancaba una fruta, «sobre lo que mi abuela decía en aquella carta, sobre cómo la tierra, cómo el huerto, era algo más que fruta». Alejandro le sonríe, arrugando el rabillo del ojo. «No se trata solo de naranjas, se trata del legado, de raíces». Marina asintió con los dedos rozando la fruta que tenía en la mano. No hablaba solo de la tierra, ¿verdad? Hablaba de nosotros, de nuestra familia, y de la forma en que todos estamos conectados a este lugar. «La vida es más que lo que podemos ver», dijo Alejandro, cogiéndole la mano de nuevo. «Más de lo que ha quedado enterrado en el pasado. Lo importante es lo que decidas hacer con ella ahora». A medida que se adentraban en el huerto, Marina sintió que algo cambiaba en su interior. El peso de los secretos, las mentiras, las promesas. Todo seguía ahí, pero ya no tenía la sensación de controlarla. Ahora ella tenía el poder. La tierra era suya y nada podía arrebatársela. Y entonces, como invocado por el mero hecho de estar allí de pie, Esteban apareció en el borde del huerto, su silueta enmarcada por el sol poniente. Su rostro era tan ilegible como siempre, sus ojos clavados en Marina con la misma intensidad inquebrantable. «Has cometido un error», la llamó. Su voz se extendió por el campo. «Esta tierra nunca te pertenecerá». Marina le miró a los ojos, con una serena determinación en la voz que no dejaba lugar a dudas. «Ya lo hace». Esteban sonrió satisfecho, dando un paso adelante, con su bastón golpeando el suelo a cada paso.
¿Crees que esto se ha acabado? ¿Crees que el juego ha terminado? Sé que se acabó, dijo Marina con firmeza. Sé lo que hiciste y sé lo que hizo mi abuela. Es hora de que te vayas. Se detuvo frente a ella con los ojos entrecerrados. Te arrepentirás de esto, Marina. No tienes ni idea de a lo que te enfrentas. El corazón de Marina estaba firme, su determinación inquebrantable. Sé exactamente a lo que me enfrento. He estado luchando contra esto toda mi vida, pero ya no te tengo miedo. La tensión entre ellos era palpable, como el aire pesado que precede a una tormenta. Durante un largo rato, Esteban no habló, con la mirada fija en Marina. Finalmente, se dio la vuelta y empezó a alejarse, con el bastón golpeando lentamente la tierra. Disfrútalo mientras puedas, dijo por encima del hombro. No durará. Pero Marina no se inmutó. Lo miró marcharse, sintiendo que una extraña sensación de paz se apoderaba de ella. Y luego, volviéndose hacia Alejandro, sonrió. Ya está hecho. Por fin está hecho. Me devolvió la sonrisa, con ojos cálidos. No hemos hecho más que empezar. Cuando el sol se puso sobre el huerto, las primeras estrellas empezaron a titilar en el cielo. La cosecha había comenzado. El futuro estaba por fin a su alcance. El huerto estaba lleno de luz. La luna se alzaba sobre los árboles, proyectando sombras plateadas sobre las hileras de naranjos. Sus flores brillaban en el aire fresco de la noche, con un aroma tan dulce y pleno como una promesa. Era tiempo de recoger lo que se había sembrado y cultivado durante años. Pero para Marina también era el momento de reclamar por fin su herencia, de aceptar el peso de lo que le había sido legado y hacerlo suyo. El pueblo se había reunido una vez más, esta vez no para una fiesta, sino para algo aún más significativo. Cuando se produjo la primera verdadera cosecha, la comunidad estaba unida, trabajando junta para recoger los frutos de la tierra, que había sido cuidada por generaciones de familias. Ya no había secretos, ni sombras que se cernieran sobre los árboles. Marina y Alejandro estaban uno al lado del otro bajo el dosel de azahares, con las manos entrelazadas y el peso del pasado a sus espaldas. En el aire que los rodeaba se respiraba un entendimiento silencioso, un futuro compartido que había echado raíces a pesar de todo lo que había intentado separarlos. Pensé que se sentiría diferente, dijo Marina, con voz suave mientras contemplaba el huerto, viendo a la gente trabajando junta, sus risas elevándose con el aire de la noche. Pensé que una vez que Esteban se hubiera ido me sentiría como si hubiera ganado algo, como si pudiera respirar de nuevo. Alejandro le sonrió, rozándole suavemente la mejilla con la mano. Siempre has sabido respirar, Marina. Solo necesitabas soltar las cosas que te retenían. Ella asintió lentamente, sus ojos trazando la línea del horizonte. Me he estado aferrando a cosas que ni siquiera sabía que estaban ahí, cosas que no eran mías, pero ahora puedo elegir qué llevar conmigo. Le besó la frente, con un tacto cálido y tranquilizador. Y has elegido el amor, has elegido la familia, has elegido hacer algo de esta tierra, algo que durará generaciones. Marina se volvió hacia él, con los ojos brillantes a la luz de la luna. No podría haberlo hecho sin ti. No tienes que hacerlo sola, dijo, su voz llena de tranquila certeza. Nunca tienes que hacerlo. Permanecieron allí un largo rato, dejando que los rodearan los sonidos de la noche. El susurro de los árboles, los murmullos de la gente que trabajaba en los campos, el suave zumbido del mundo que giraba bajo sus pies. Se respiraba paz aquí, bajo los naranjos, en la tranquilidad de la época de la cosecha. Todo lo que se había roto empezaba a sanar. Cuando recogieron los últimos frutos, Marina y Alejandro volvieron a caminar entre las hileras de árboles, con las manos aún entrelazadas. La noche se hacía más profunda y el cielo se llenaba de estrellas. En el aire se respiraba una sensación de final. Este capítulo se cerraba, pero empezaba otro. Haremos nuestro este lugar, dijo Marina, con una voz llena de tranquila determinación. Plantaremos nuevos árboles, nuevos comienzos, y nos aseguraremos de que este lugar siga vivo para el futuro. Alejandro asintió. Juntos, bajo los naranjos, donde todo había empezado y todo se había reconstruido, encontraron la paz que ambos habían estado buscando. La cosecha era algo más que una estación, era un símbolo de nuevo crecimiento,
de amor, de familia. Era una promesa de llevar adelante lo que se había perdido y de construir algo nuevo desde los cimientos. Y mientras recogían los últimos frutos, Marina y Alejandro caminaban uno al lado del otro, sabiendo que viniera lo que viniera, lo afrontarían juntos. La tierra era ahora suya, no solo por derecho de nacimiento, sino por elección. Y en el silencio del huerto, por fin podían oír los susurros del futuro, suaves y seguros.